Una de las tantas peticiones que tenemos en este canal era que echáramos un vistazo a algún que otro pedal así más económico, y por eso hoy le toca el turno al Moer Mod Factory, que no es que esté tirado de precio, pero hombre, sí para lo que ofrece, en realidad. Y bueno, sí, está tirado de precio si lo comparas con el precio de otros pedales. Moer es una marca bastante económica y ofrece cositas decentes. Y en el caso del Mod Factory, a mí me resulta muy práctico por la sencilla razón de que tiene varios efectos. En condiciones normales yo no tendría en mi cadena, pero teniendo el Mod Factory, pues puedo hacer uso de esos efectos que voy a usar muy pocas veces, como el efecto robot o efecto trémolo. Son cosas que yo voy a usar más bien poco. Es cierto que los efectos no están tan conseguidos como, por ejemplo, otros pedales que tengo, que son mi Phaser de MXR o mi Chorus de MXR, que suenan bastante mejor, no nos vamos a engañar. Pero el Mod Factory está interesante para tener un buen surtido de efectos en un pedal que además es muy chiquitito. Os lo enseño, o sea, es esta cosita de aquí. Para los que necesitamos gafas de cerca tenemos un problema, porque no se ve un pimiento. Esta ruletita te indica los distintos efectos que puedes utilizar en el Mod Factory, pero la realidad es que no se ve nada. que no se ve nada. Si busco ahí para que le dé la luz de una manera específica, puedo llegar a tratar de leerlo, pero vamos, no se ve nada. Obviamente, como es un pedal de estos chiquititos, pues no le cabe batería, así que lo tenemos que utilizar enchufado. Alimentador de 9 voltios típico de los que llevan prácticamente todos los pedales del mercado. Luego, como podéis ver, lleva 3 controles, no sé si con los focos se ve bien, que son el control, la profundidad y la velocidad. Pero vamos, yo los uso a ojo, o sea, cada vez que cambio de efecto me pongo a mover las ruedecitas hasta que me gusta lo que oigo y ya está. Son 3 rueditas, no tiene mucho misterio. Y luego tiene otro botoncito que se llama Series Parallel, que cambia, bien dice, de series a paralelo el efecto. No sé electrónicamente qué es lo que hace, no es que sea yo muy entendido en ese tipo de cosas, pero bueno, ya os digo, selector para todos los distintos efectos, 3 controles para jugar con esos sonidos, este botón de aquí que lo que nos permite es que cada uno de los efectos tenga 2 colores diferentes, y el botón de pulsar, activar y desactivar. Lo hacen un pedal minúsculo con un montón de opciones, como vamos a ver. Efectos de modulación, como el mismo nombre del pedal indica, claro. Vale, vamos a conectarlo y vamos a escucharlo un poquito. Sin ningún efecto, ¿vale? Con los 3 controles en medio, vamos a poner el Chorus. Voy a juguetear un poco y mirad ahora cómo suena el Chorus. No es que sea el timbre más bonito del mundo, pero ostras, es un Chorus, suena Chorus analógico. Voy a pulsar el botoncito para cambiar de serie a paralelo, que en realidad no sé si la posición en la que está ahora es serie o paralelo, pero en este caso lo único que noto es que deja como más disimulado, ¿no? Sigue presente un poco de Chorus, pero el efecto no está alterando tanto el sonido, vamos. Vamos con el flanger. Y aquí muchísimo más presente, igual que antes. Guay, está bonito, ¿eh? Imagino que bajando el speed tendremos como la ola mucho más lenta. Vamos a probarlo. Eso es. Nada malo que decir a este respecto, ¿no? Voy a volver a ponerlo un poquito más rápido para cambiar al efecto de trémolo.
Vale, para que este tenga más sentido, habrá que subir un poco la velocidad. A ver ahora. Ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Vamos con el phaser. Y de nuevo bajo un poquito la velocidad para que se note el efecto. Mira qué bonito. Siempre me ha encantado el phaser, he de decir. Voy a bajar un poco más la velocidad aún. Vale, vamos a uno que se llama Vibra, que entiendo que será que vibra. ¿En serio? Tal cual, es lo que es. Pero veis, estos son los típicos efectos que pocas veces vais a utilizar, pero alguna vez los queréis. Y a lo mejor los queréis de forma analógica, porque ahora con los instrumentos virtuales que incluyen los DAWs, etcétera, pues puedes usarlos, pero ostras. Uy, mira, esto es para tocar el Black Hole Sun, ¿no? ¿Cómo eran los acordes esos? Bueno, que me lío, que me lío. Si algún día queréis que haga una versión de Black Hole Sun, solo tenéis que pedírmela, que además es una canción que me encanta. Al final este efecto de vibración, con un buen pedal de chorus también lo consigues. Pero bueno, ahí lo tienes, a golpe de darle a la ruedita. Lo que sí que no es muy práctico es utilizar el mower pretendiendo cambiar de efecto entre canción y canción, porque no se ve un pimiento con la ruedita. Salvo que lo hagas a oído, ya me contarás cómo lo haces en la cadena de efectos. Bueno, vamos con el efecto Rotary. Ahora el efecto Liquid. Es muy raro, pero mola, oye. Y es eso que, joder, suena muy analógico, porque lo es. O para salvarte los muebles, para hacer, mira, una versión del Black Hole Sun, pues un pedal como este, te la soluciona, ¿no? Este es el auto wah. Bueno, aquí suena más a guagua. Vale, ahora hay uno que se llama Stut, que no sé qué es. Literalmente como si cortaras volumen y volviera. Voy a ponerle más frecuencia, a ver el efecto. Es como una especie de trémolo barra Rotary, ¿no? Vale, ahora hay un efecto llamado Ring, que literalmente es sonido telefónico de este rancio que nunca usas y que viene en todas las pedaleras. No sé, habrá gente que le guste. Habrá algún contexto en el que tenga sentido. Pero vamos, yo no le encuentro sentido ninguno a este efecto. Y este, no sé qué pasa. Hay algo en el pedal que debo tener jodido. Porque dudo mucho que este efecto sea así. Recuerdo desbloqueado. El resto de los efectos sonaban de maravilla, excepto el Rotary, que ni lo he probado porque hacía un ruido espantoso, y este último. Por lo que sea, ahí hay algo que está cascado y me he dado cuenta hoy cuando hacía la review. Así que, ¿durabilidad del pedal?
Pues imagino que bien. Este se está inventando la historia. Y que yo he tenido simplemente mala suerte. Es un pedal que uso muy poquito, no sé cuánto tiempo hace que tengo este problema. Pero bueno, sigue valiéndome para hacer 9 de 11 efectos, así que sin ningún problema. Y el pedal está por debajo de 100 euros. Ronda como los 80 euros, depende de dónde lo compréis. No es que sea el pedal más económico del mundo, pero ostras, 11 efectos distintos. Y que realmente se diferencian. Es verdad que si te compras un pedal de Strymon consigues esos 11 efectos y otros 44 más, pero claro, también vas a tener que gastarte unas 6 veces más lo que cuesta este pedal, ¿no? Así que no está nada mal, no me parece una mala compra por 85 pavos. Bueno, no solo no me parece una mala compra, sino que me lo compré. Así que ya me contarás. Bueno, os dejo en la descripción un enlace al pedal para que podáis ver los detalles. Y bueno, yo qué sé, si os interesa comprarlo, para que lo compréis. Vale, sed buenos.